Romanos capítulo 7, vamos a hablar hoy acerca del tema la batalla del cristiano. ¿Cuántos sabían que estamos en una batalla? Dijo Pablo en otra carta, él decía que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, decía él, hay que armarnos con la armadura de Dios. Me imagino que Pablo estaba utilizando por el Espíritu Santo la figura del soldado romano, del armamento que el soldado romano utilizaba, porque era el ejército, digamos, más conocido en aquellos tiempos, que Roma era prácticamente el imperio que gobernaba. Así que Pablo habla del armamento con el cual el soldado se defendía y atacaba al enemigo, en este caso por la espada, pero él decía, armémonos de las armas de Dios, de las armas espirituales. Y ahí en la carta a los Efesios, él menciona algunas de estas armas defensivas y ofensivas también que el guerrero tenía que saber utilizar. Y hermanos, así como el soldado romano estaba día a día convencido que pertenecía a un ejército que estaba en batalla día a día y que tenían que saber cómo utilizar las armas para poderse defender y poder conquistar, así también el cristiano. Cada uno de nosotros tenemos que saber que estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Que hay una entidad diabólica que va a tratar, hermanos, de destruir nuestra vida. Y en este caso, en el capítulo que vamos a estudiar este día, la batalla no es tanto externa, sino que es una batalla en el área interna. De esa batalla habla Pablo, porque nosotros tenemos en esos dos francos batalla espiritual, una batalla interna y lo que es la batalla externa, ¿verdad? Los enemigos, Satanás, los demonios que atacan la vida del cristiano de afuera hacia adentro. Ese es un franco de la batalla. Pero el otro punto de ataque es adentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón. Y de ese tipo de batalla, o en esa área, es la que menciona el apóstol Pablo acá en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a leer los primeros 6 versículos, aunque vamos a hacer alusión a otros en el desarrollo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está hablando aquí, hermanos, de dos leyes. La ley dice la ley misma, o sea, la ley hablando de la palabra que los judíos conocían del Antiguo Testamento, y está hablando de la ley del Espíritu. Y quiero que veamos, hermanos, a la luz de este tema sobre la batalla del cristiano, en primer lugar, cómo Pablo comienza aquí explicando cómo hemos sido liberados de la esclavitud de la ley. Entendiendo aquí, hermanos, que a lo que se refiere Pablo cuando habla de ley, está hablando de los mandamientos que dentro del sistema judío, de los judaizantes o los judíos en sí, ellos mantenían una obediencia a estos preceptos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, pero sobre todo de las interpretaciones de los maestros del judaísmo. Porque una de las cosas que uno, hermanos, tiene que llegar a entender o saber diferenciar cuando estudiamos la Biblia, es que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son los mandamientos de hombres. ¿A qué se refieren los mandamientos de hombres? Se refería a interpretaciones de la ley, en el caso del judaísmo, por los rabinos, por los maestros, que habían convertido estos comentarios o interpretaciones a su juicio de la palabra de Dios, los habían convertido en ley. Dicho en otras palabras, el judaísmo, hermanos, tenía dos libros. El libro de la ley, que es la Torá, ¿verdad? Nosotros entendemos que la Torá es todos los escritos de Moisés, de los salmos y de los profetas, que formaban parte de lo que era la ley que Dios había dado a Israel en el Antiguo Testamento. Y por otro lado tenían el libro de las interpretaciones rabínicas de lo que era la Torá. Y generalmente, hermanos, Israel no se guiaba por la Torá en sí, sino que se guiaba por las interpretaciones de los rabinos. Y ahí es donde realmente, hermanos, estriba el problema. Hoy en día yo les digo a los hermanos, a los estudiantes, mire, hermano, está bien que leamos libros cristianos, está bien que leamos comentarios de otros que a su juicio han interpretado la Biblia, los versículos de la Biblia, los pasajes, los libros, pero no estamos obligados a poder seguir las ideas de aquel que hizo un comentario de la Biblia. Sí estamos obligados a seguir la palabra de Dios. Sí estamos obligados, hermanos, a regir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a lo que Dios dice en su palabra. Porque hay un peligro, hermanos, en las interpretaciones. En este caso, Pablo está hablando precisamente de la ley, y fíjese a quienes les llama, les envía esta carta en principio. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y ve lo que dice ahí entre paréntesis: pues hablo con los que conocen la ley. O sea que Pablo no le está hablando a un mundo, hermanos, a un grupo de personas que no conocían la palabra de Dios, que no conocían la ley, sino que estaban familiarizados con la ley de Dios. Pero como esta ley, hermanos, por una parte, no permitía que ellos conocieran la gracia, porque el pueblo de Israel era un pueblo que prácticamente había hecho de la observancia de la palabra de Dios, habían hecho un Dios.
Y ahí también hay una cosa, hermanos, importante que nosotros debemos de saber diferenciar. No es en sí la ley la que salvaba a Israel o la que salva al cristiano en este caso. No es por el hecho de que usted conozca la Biblia o que usted tenga una Biblia y que usted pueda leer la Biblia, usted pueda enterarse todo lo que la Biblia dice, sino la ley era un instrumento de Dios, la verdad revelada de Dios es prácticamente, hermanos, a un fin. La ley tenía un propósito, y el propósito de la ley, o sea, lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, era llevar a los hombres al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo en este caso. Ese era el propósito de la palabra, llevar a los hombres a Cristo, aún desde el Antiguo Testamento. El objetivo de la ley era preparar el camino del hombre, hermanos, para la llegada del Mesías, y al igual que lo hizo Juan el Bautista, que preparó el camino para la llegada del Señor, para que Israel aceptara al Mesías. Sin embargo, precisamente porque habían hecho de la ley un Dios, no sé, primero Dios me entiendan, ellos, hermanos, negaron a Cristo, rechazaron a Cristo, porque ellos que eran tan celosos de la ley, no se dieron cuenta que la ley estaba revelando a Cristo, que la palabra de Dios los estaba guiando a Cristo. Pero esa misma ley que había sido dada por Dios para llevarlos a Cristo, se convirtió en su tropiezo para no aceptar a Cristo. Imagínese usted. Y hoy en día, hermanos, de la misma manera, si usted y yo vamos a abrazar la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que saber, hermanos, que el Evangelio es la revelación de Dios, la revelación de la salvación de Dios para el hombre. Pero por el hecho de conocer el Evangelio nadie es salvo. El que es salvo es aquella persona que conoce que el Evangelio revela al Salvador, que es Cristo el Señor. Y que es necesario que ese Cristo el Señor que revela, hermanos, la Biblia, el Evangelio, es necesario recibirlo en el corazón. Así que hay personas que son muy, digamos, capaces en cuanto a la memorización de la Biblia, en cuanto a la memorización de la palabra, pero amado hermano, si esa palabra no nos lleva a Cristo, si esa palabra no nos lleva a la necesidad de entregar nuestra vida a Jesucristo, sería como en el tiempo del judaísmo, que ellos tenían palabra, que ellos tenían revelación de Dios, que ellos tenían la palabra de los profetas, la palabra del gran profeta Moisés, sin embargo, rechazaron a Cristo. ¿Cómo puede ser eso posible, hermanos? Porque es necesario seguir el espíritu de la palabra y no la letra únicamente de la palabra. Y este pueblo estaba, hermanos, fíjese, tan casado con la ley, que aquí el apóstol Pablo pone un ejemplo de cómo la ley a la cual ellos habían abrazado y se consideraban como celosos en guardar esa ley y fieles en la práctica de todo aquello que los maestros los rabinos, conocidos así, los maestros entre los judíos, habían interpretado de la ley, y eran personas fieles, personas dedicadas a las normas que se habían establecido en el judaísmo, que los habían hecho prácticamente, hermanos, esclavos de esas interpretaciones y de esos conceptos. Y aquí Pablo pone el ejemplo de cómo, hermanos, una ley, un principio como el matrimonio, que se convierte en una ley, puede mantener, dice, atada a la persona a esta ley mientras viva. Y dice el versículo 2, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y viceversa, ¿verdad? El hombre casado, mientras está su esposa viva,
están sujetos por la ley de Dios, de la ley del matrimonio, están sujetos el uno al otro. Y dice la Escritura aquí que si el marido, en este caso, o la mujer, como sea el caso, muriera, es la única forma como puede quedar libre de esta ley que se llama el matrimonio. Por eso es que cuando nos casamos, nosotros entramos en un pacto, y en ese pacto le decimos a nuestra, en caso del hombre a su esposa y de la esposa al esposo, mutuamente entran en este compromiso de amarse, de mantenerse fieles el uno al otro, de ayudarse mutuamente. Dice al final de lo que es el pacto del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Esto no es porque sea una idea de hombre, de que sea hasta la muerte, sino porque es el principio divino del matrimonio. O sea que mientras las dos personas estén vivas, un matrimonio, pues están ligados por la ley de Dios, la ley del matrimonio. Así que dice, si alguno es infiel, ya sea el hombre o la mujer, mientras estén vivos y bajo este pacto, esta ley del matrimonio, entonces dice, en el caso de la mujer, si le falta al esposo, se convierte en una mujer adúltera. Y en el caso del hombre, cuando le falta a la esposa, se convierte en un adúltero. Es decir, quebranta ese principio, hermanos, de la ley establecida por Dios en el matrimonio. Así que para que la persona quede libre de la ley del matrimonio, según el principio divino, únicamente puede ser a través de la muerte. Cuando muere el esposo, la mujer queda libre de esa ley del matrimonio. O viceversa, el hombre también al morir la esposa queda libre de esa ley del matrimonio. Entonces quiere decir, hermanos, que mientras se vive, hay una ley que nos liga, un principio que nos liga, en este caso, para el judío, a la ley de Dios, a los principios que ellos seguían en el judaísmo. Mientras ellos no murieran a ese principio de ley, a eso que habían creído, a esas normas, a todo, hermanos, esas ceremonias que ellos seguían dentro del judaísmo, ellos no podían realmente, hermanos, tener una vida nueva, porque estarían ligados a esa ley mientras ellos no murieran a esa ley, a ese principio de obligación a la observancia de los rabinos en cuanto al judaísmo. Tenía que suceder algo ahí, tenía que haber una muerte a esa ley que los había atado, para tener la libertad de poder conocer, hermanos, la gracia y el favor de Dios. Y lo mismo sucede, hermanos, nosotros en Cristo. Mientras nosotros estamos viviendo lejos de Cristo, estamos sujetos a la ley del pecado, de la cual ya hemos hablado anteriormente. Estamos sujetos a la ley del pecado. El pecado, hermanos, en ese caso, el instinto pecaminoso en aquel que no tiene a Cristo, lo liga, lo esclaviza, lo mantiene atado, y esta persona no se puede librar por sí mismo del poder del pecado en su vida. Tiene que suceder algo, y ese algo es la muerte a esa esclavitud del pecado, para que pueda haber una libertad a una vida nueva. Y esta libertad, dice el apóstol Pablo, fíjese cómo es la aplicación que hace Pablo acá. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea, hablando ya de aquellos que habían oído el evangelio y habían creído en el Señor Jesucristo, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, amados hermanos, nosotros ahora tenemos la oportunidad de entrar en una relación personal con Dios por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero para que eso, hermanos, sea una realidad, para que la obra de Cristo
el poder de su sangre tenga un efecto poderoso en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Morir a la esclavitud de la ley que nos ataba en el pasado, y esta ley es la ley del pecado en el caso nuestro. En el caso del judío o del judaísmo, tenían que morir a su confianza en la ley, porque ellos no confiaban en Dios y mucho menos en Cristo, sino que confiaban en su obediencia a la ley, en su obediencia a las normas, en su obediencia, hermanos, a las ceremonias. Pero eso realmente nunca hizo salvo a ningún judío, sino, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que la ley, su propósito es llevarnos a Cristo. El evangelio hoy en día para nosotros, su propósito es llevarnos a Cristo. Que usted conozca a Jesús, que usted sepa cómo relacionarse de una manera personal con Cristo, que usted sepa cómo traer a su vida, hermanos, el poder del perdón, de la salvación, de la vida eterna que está en Cristo a través, hermanos, cuando usted y yo nos entregamos a Él y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que cuando venimos a Cristo, hermanos, entonces morimos a la ley, así como la mujer era libre de la ley del marido en el momento que éste muriera, así también nosotros, cuando venimos a Cristo, hermanos, prácticamente morimos a la ley que nos ataba, la ley del pecado. Por eso dice aquí el apóstol, porque mientras estábamos en la carne, hablando del tiempo pasado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es lo que produce el pecado? El pecado produce muerte. Entonces, hermanos, cuando nosotros en nuestro estado pasado, sin Cristo, estábamos atados al pecado y el pecado producía muerte, muerte espiritual y una muerte a futuro de separación eterna de Dios. Pero ahora, dice Pablo, estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de aquella ley que nos ataba. Ahora hemos sido liberados por Cristo, hermanos, de la ley del pecado. Y ahora, dice, tenemos que vivir bajo una nueva ley. Y esta ley es la ley del Espíritu Santo. En el pecado era el espíritu del diablo el que gobernaba nuestra vida. Y nos llevaba el diablo, hermanos, por caminos de pecado, de maldad, de destrucción y de muerte espiritual. Porque era el enemigo que estaba gobernando nuestras vidas. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia. Miren lo que dice la Escritura en Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, cuando no éramos hijos de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, y a través de quién, hermanos, el hombre sigue la corriente del mundo. ¿Y cuál es la corriente del mundo? El pecado, hermano. Sí, la verdad que si usted ve en todos los ámbitos de la vida de una nación, por ejemplo, hermanos, que no conocen a Cristo, los que no están viviendo para el Señor, lo único que piensa es en el pecado, hacer las cosas de manera incorrecta, contraria a lo que es la voluntad de Dios, contrario a lo que es justo, contrario a lo que es verdadero, contrario a lo que es, hermanos, agradable a Dios. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo, ¿conforme a quién? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora
Se está hablando aquí, hermanos, del espíritu de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque cuando no estábamos en Cristo éramos hijos de desobediencia. Y estábamos, dice, dirigidos, estábamos siendo impulsados por el príncipe de la potestad de los aires. Estamos hablando, hermanos, que una persona que no ha rendido su vida a Cristo, perdóneme, pero la Biblia lo dice, está siendo gobernado por el príncipe del aire, está siendo gobernado por Satanás mismo, está siendo guiado su mente, sus emociones, su corazón, su visión de vida, y está siendo orientada, impulsada, hermanos, por el príncipe de la potestad del aire, es decir, por Satanás. Y es porque vemos, hermanos, en el mundo las cosas que suceden. Precisamente porque detrás de la mente de una persona que no está viviendo bajo la ley del Espíritu, está siendo gobernada por el diablo. Y aunque se escucha un poco pesado, pero esa es la realidad. El mundo sin Cristo está siendo gobernado por Satanás. Pero de eso nos libró el Señor, gracias a Dios, hermano. Nos libró de la cautividad del diablo. Cuando usted vino a Cristo, usted murió a su antiguo marido, utilizando la figura, por favor, no me vayan a malinterpretar, utilizando la figura que Pablo está utilizando acá. Ahora que usted y yo estamos en Cristo, hemos muerto al marido antiguo. Ya esa ley que nos ligaba, hermanos, ha sido rota, ha sido quebrantada. Ahora usted y yo tenemos que vivir, dice la palabra, en una novedad de vida. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora usted y yo estamos en una novedad de vida. Ahora estamos en Cristo. Ahora hemos sido justificados. Ahora hemos sido perdonados. Ahora hemos sido declarados hijos de Dios, hijas de Dios. Ahora tenemos una vida nueva. Y tenemos como promesa, hermanos, en la eternidad, una vida eterna que Cristo ha preparado para usted y para mí. En esa condición ahora estamos, ya no estamos sujetos al pasado. Ahora hemos sido liberados para vivir una vida nueva. Ahora, hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todos lo entendemos. Que ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Ahora ya no actuamos como el mundo actuaba, porque ahora Cristo ha cambiado nuestras vidas. Hermanos, el problema es que a pesar de todo esto que había sucedido, digamos, a través de la obra de Cristo, Pablo ve una situación en su propia vida y ve que el pecado todavía puede gobernar, puede, hermanos, guiar o puede esclavizar a una persona, ya siendo una persona libre, ya siendo un cristiano, por decirlo de esa manera. Quiere decir que hay, hermanos, cristianos que pueden ser todavía gobernados por el pecado. Y es ahí donde comienza la batalla del cristiano, de la cual estamos hablando este día. Hemos sido liberados, ahora tenemos una nueva vida, pero en la vida diaria, hermanos, usted y yo vemos ese conflicto en nuestra vida, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que ahora somos hijos de Dios. Sabemos que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra alma, hermanos, sentimos la fuerza, el impulso del pecado. ¿Y qué es lo que va a pasar si nosotros no ejercemos un control, ejercemos un dominio sobre esa naturaleza
porque nosotros todavía estamos en esta naturaleza humana, es decir, todavía el cuerpo humano no ha sido redimido y por lo tanto podemos pecar, por lo tanto podemos ofender a Dios, por lo tanto podemos ir ya siendo cristianos en un camino contrario a la voluntad de Dios, y de eso se trata, hermanos, la batalla del cristiano, de vivir con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no estar sujeto al dominio del pecado más en nuestra vida, porque Cristo ya lo mató en la cruz del Calvario en nosotros. Ahora usted y yo somos libres y podemos caminar en una vida de victoria, pero para que eso sea una realidad necesitamos lo que Pablo le llama acá, y que lo vamos a ver con más detalle, esta ley en el capítulo 8 de Romanos, que habla de la vida en el Espíritu. Pero Pablo le llama aquí en el versículo 6, dice, el régimen nuevo del Espíritu. Quiere decir, hermanos, que la clave para que usted y yo tengamos una vida de victoria contra el pecado del cual Cristo ya nos liberó, es aprender a vivir bajo el régimen del Espíritu Santo. Aprender a vivir, hermanos, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Todo cristiano, hermanos, necesitamos buscar la gloria del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo cristiano necesita buscar la llenura del Espíritu. Necesitamos, hermanos, entregarnos al señorío del Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a tener una vida cristiana, hermanos, diríamos muy triste. Porque sabemos que somos cristianos, pero no tenemos las bendiciones del cristiano. Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos una tremenda herencia en Cristo, pero estamos viviendo, hermanos, en una miseria espiritual. Y eso, hermanos, definitivamente sí duele, sí desanima ser un cristiano derrotado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser cristianos derrotados, ¿verdad que no? Queremos ser cristianos victoriosos. Cristianos que caminamos en el poder de Dios. Cristianos, hermanos, que honramos a Dios con nuestra vida y con nuestros hechos. Cristianos que estamos al servicio de Cristo, hermanos, pero eso requiere que nosotros aprendamos a caminar en el Espíritu. Vea lo que dice Pablo, vea las luchas de Pablo. ¿Qué diremos pues? Versículo 7, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjese, cuando uno no está viviendo, hermanos, bajo el dominio del Espíritu Santo, la misma palabra que nos revela quién es Dios y cuál es la buena voluntad de Dios, esa misma palabra, hermanos, viene a hacernos sentir miserables, porque más adelante el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Pero ¿por qué Pablo se consideraba tan miserable? Hermanos, porque la ley, la palabra de Dios, como dice aquí el apóstol, es buena, es santa. ¿Por qué? Porque nos revela a Dios y nos revela la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, no podemos vivir agradando a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él quiere, porque somos débiles en la carne y ahí el pecado, hermanos, aflora, la fuerza del pecado, el dominio, y nos lleva por un camino contrario a lo que nos dice la palabra. Y aquí pone el apóstol pone un ejemplo, dice, la ley dice no codiciarás, pero ¿qué hacía Pablo? Codiciar. ¿O qué puede ser un cristiano, hermano, que no está siendo dominado por el Espíritu,
Si la palabra le dice, mira, no hagas esto porque esto no le agrada a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo que dice aquí. Que aquello que Dios le revelaba que no era grato a Dios es lo que más hacía. Y cuando uno hace, ya como cristiano, teniendo la revelación de la verdad, algo, hermanos amados, que Dios ha declarado en su palabra que no debemos de hacerlo, uno se siente miserable. Porque uno dice, la verdad que no puedo agradar a Dios. Su palabra me dice esto y yo estoy haciendo lo contrario. Lo que no quiere Dios que haga, eso hago. En lo que Dios no quiere que yo me ocupe, en eso me estoy ocupando. Hermanos, cuando un cristiano no aprende a vivir en el dominio del Espíritu Santo, va a tener ese tipo de vida miserable, que va a decir cada día, Señor, perdóname porque no hice lo que tú quieres que haga, sino que hice lo contrario de lo que tú quieres que yo haga. Y a eso, hermanos, yo le llamo una vida de derrota. Una vida triste. Y no sé cuántos dentro de la iglesia viven esa tristeza. Que conocemos la verdad de Dios, pero no estamos viviendo de acuerdo a esa verdad de Dios revelada a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos desconocido. Hermanos, nos hemos olvidado que el cristiano tiene una batalla continua. Una batalla sin treguas. Aquí no hay treguas, hermanos. Esta es una batalla de día a día, es una batalla frontal, una batalla a muerte. Si usted no mata, hermanos, el instinto del pecado en su vida, el instinto del pecado lo va a matar a usted, porque es una batalla a muerte. Y para eso es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a movernos en el Espíritu. Por eso yo creo que todos nosotros como cristianos tenemos que buscar, hermanos, la llenura del Espíritu. Tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo. Hablamos de la unción del Espíritu Santo, pero parece que no hemos entendido lo que significa la unción. Hablamos del poder del Espíritu Santo, hermanos, pero parece que no hemos entendido el valor y la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo operando en nuestra vida. Necesitamos la unción de Dios para poder vivir en victoria, porque el pecado se va a levantar, porque el pecado resucita, hermano. Todo aquello de lo que ahora usted y yo nos podemos arrepentir en este culto. Señor, mira, dije mentiras, perdóname por las mentiras, Señor, ya no voy a ser mentiroso, Padre. Perdóname, Señor, por esos pensamientos inmorales que hay en mi mente, Señor. Perdóname, Señor, porque hablé de mi prójimo. Perdóname porque codicié a esa mujer, o codicié a ese hombre, o codicié ese dinero, o codicié esa riqueza, o cualquier pecado que sea. Pero si usted y yo no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, el día de mañana nos vamos a arrepentir de lo mismo. Porque la única forma, dice aquí el apóstol Pablo, de poder vivir de acuerdo a la libertad que hemos recibido ahora en Cristo Jesús, dice, necesitamos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Si nosotros, hermanos, crecemos en el Espíritu, en la unción, en la autoridad, en el poder, en la fortaleza, en la sabiduría, en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es la única manera como le vamos a decir al diablo, te reprendo y vete en el nombre de Jesús. Y al pecado ya no más en nuestra vida, ya no más en mi vida, ya no me vas a dominar. Ya la codicia no va a dominar mi mente, mi corazón. Hermanos, ya la inmoralidad no va a dominar mi corazón. Ya el engaño, la mentira, la rapiña, la rebeldía, ya no va a reinar más en nuestra vida, porque ahora estamos viviendo, hermanos, bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Y es ahí como cristianos donde Dios quiere, hermanos, que nos movamos en el poder del Espíritu de Dios.
para mantenernos libres y siendo un instrumento en las manos de Dios para poder llevar su evangelio y su palabra a todos aquellos que lo necesitan. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos, amados hermanos, de meternos con Dios, de meternos con su Espíritu, de llenarnos de su presencia, para que esta palabra de Pablo que aparece en el versículo 24, cuando él dice, ¿qué dice Pablo ahí? Miserable de mí. Y aquí hay una pregunta muy importante. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, Pablo no está hablando del cuerpo de un inconverso, sino que Pablo está hablando de la vida de un hombre que le ha conocido, de un hombre que ya el Señor lo libró de la ley de su antiguo marido a través de la muerte, es decir, del pecado. Ahora es un hijo de Dios. Ahora tiene las promesas de Dios para su vida, tiene la herencia de Dios, pero se considera un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y hay tres cosas, hermanos, que aquí quiero mencionar a raíz de esta pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de la esclavitud del pecado en mi vida. Número 1, dice el apóstol acá, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo primero que nos libra de este cuerpo de muerte, es decir, hermanos, de este derrotismo. Siendo cristiano no puedo vivir para Dios, no puedo vivir para su gloria. Siempre estoy dominado por el pecado, por las cosas que no quiero hacer. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Primero, Cristo. Porque Él fue el que murió, dice aquí la palabra, en la cruz del Calvario. Él fue el que con su sangre preciosa perdonó mis pecados y me dio una nueva vida. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Muchas veces en nuestra vida como cristianos es que la obra de Cristo la tenemos nada más como una referencia histórica en nuestra mente, pero no aplicamos el poder de esa verdad a nuestras circunstancias personales. Y una de ellos es, hermanos, la tentación del pecado que viene a nosotros. ¿Sabe cómo nosotros podríamos destruir esa tentación o no permitir que se haga efectiva en nuestra vida esa tentación del pecado de cualquier naturaleza que sea? Recordando que Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, derramó su sangre preciosa para perdonar y para quebrantar el poder del pecado en mi vida. Cuando aplicamos la obra de Cristo a ese nivel, hermano, de lo que es el poder de Cristo, de su muerte, nos vamos a sentir libres. Y no solamente nos vamos a sentir, sino que vamos a ser libres. O somos hechos libres. Cuando reconocemos, hermanos, que el único que nos puede librar de la vida miserable, de no agradar a Dios con la vida, es el poder de Jesucristo, el poder de su sangre sobre cada uno de nosotros. La otra cosa que menciona aquí el apóstol es precisamente la ley del Espíritu, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Quiere decir de que como cristianos necesitamos buscar al Espíritu Santo, buscar la llenura de Dios, buscar su poder, hermanos, continuamente, porque la llenura del Espíritu Santo
nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros podamos reprender las obras de las tinieblas. Cuando el pecado, la tentación venga, usted y yo vamos a estar preparados. Vamos a tener la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad de la palabra de Dios, para ponerle un alto al diablo, hermano. Todo cristiano necesitamos ponerle un hasta aquí al diablo, a la tentación, al pecado que está latente en nuestras vidas. Y eso, hermanos, será posible por medio de la autoridad de la palabra de Dios a través de Cristo, de la obra de Cristo y a través del poder del Espíritu Santo. En la medida que nos llenamos de Dios, en esa medida vamos a tener la autoridad, hermanos, para poder reprender la obra del diablo y del pecado. Sobre todo porque estamos hablando del enemigo interno. Y el enemigo interno suyo y mío es, hermanos, la naturaleza pecaminosa que está ahí latente en nosotros. Que seremos librados de ella, ¿cuándo? Cuando nos muramos. O sea que mientras usted y yo estemos vivos, como cristianos vamos a tener esas luchas. No los quiero desanimar este domingo, hermano. Pero es la realidad. Usted y yo no nos podemos descuidar porque día a día tenemos una batalla contra nuestra propia carne. O sea que nuestro peor enemigo no es el diablo, sino que somos nosotros mismos. Gracias por el amén. Y la otra cosa, hermanos, que nos va a librar de este cuerpo de muerte, ya hablamos de la aplicación de la obra de Cristo sobre el dominio del pecado. Hemos hablado en segundo lugar también de la llenura del Espíritu, que nos da autoridad para poder reprender las obras de pecado en nuestras vidas. Y en tercer lugar, cuando Cristo venga, hermanos. Usted y yo vamos a cargar este cuerpo, ese hermoso cuerpo que usted tiene, ese musculoso cuerpo que usted tiene. Lo vamos a cargar hasta la muerte. Y con él también, hermanos, el instinto del pecado, que si nos descuidamos, ese instinto del pecado nos puede llevar a un fracaso tremendo en la vida. Porque dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero vea cómo termina el versículo. Dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quiere vivir usted así? Con la mente sirviendo a Dios, pero con el cuerpo o con la carne, dice aquí el apóstol, servir al pecado. Hermano, yo no quiero vivir esa vida dual, con la mente en Dios y con el cuerpo en la carne. A algunos así les gusta vivir, ¿verdad? Con su mente puesta en Dios, pero con la carne en las cosas del mundo, en las cosas del pecado. Pero eso no es posible. Hermano, ese no es el tipo de vida que Dios quiere que el cristiano viva. Si usted y yo fuimos liberados de una manera poderosa por el Hijo de Dios. Él dio su vida entera, su sangre, la derramó, hermanos, hasta la última gota en el Calvario. ¿Con qué propósito? Que usted y yo vivamos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Eso no vale la pena, hermano. Para eso no murió mi Cristo. Mi Cristo murió para salvarnos desde la cabeza hasta los pies, hermano. Él murió para que nuestra vida esté entregada, esté dedicada, esté consagrada a Él. Ya, hermanos, nuestra vida no puede estar siendo objeto, hermanos, de las cosas del mundo. Ya no es un instrumento para el pecado, sino que ahora nuestra vida la vivimos primero para la gloria de Dios y en segundo lugar,
hermanos, para que sea un instrumento, tu vida, mi vida, debe de ser un instrumento, hermanos, del servicio a Dios, de hacer la obra de Dios, de llevar la palabra de Dios. Estimado jovencito, señorita, tu cuerpo ya no es para ti, ya no es para tus propósitos, tus deseos. Tu vida ahora es para Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Vive esa vida que glorifique a Dios. Vive esa vida que sea un instrumento. Dedícate a las cosas de Dios, a las cosas santas, a las cosas que agradan al Señor, porque a través de ello tú vas a honrar a Dios y así también cada uno de todos los que estamos aquí. Hermanos, hay una batalla que ya el Señor nos dio las armas espirituales para ganarla. La sangre de Cristo, con la cual Él nos perdonó y nos liberó. El poder del Espíritu Santo que nos da la autoridad para poner un alto al pecado en nuestra vida. Y eso es lo que debemos nosotros de armarnos y fortalecernos con estas armas espirituales. Sobre esto, hermanos, de la importancia de la ley del Espíritu, vamos a hablar en la siguiente oportunidad que tengamos. Qué importante es que nosotros podamos entregarnos en las manos del Espíritu de Dios. Y eso es buscándolo. Eso es, hermanos, estar conectados con Dios. Ese es saber oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orar. Dele gracias primero al Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque ahora somos de Cristo. Hemos muerto a nuestra vida pasada. Y con esa muerte hemos sido liberados de la esclavitud, de esa ley del pecado que obraba para muerte en nosotros. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ahora en Cristo el pecado ya no puede hacer lo que quiera en nuestra vida. Ahora tenemos la autoridad de Dios por la obra de la cruz y por el poder del Espíritu Santo para poner un alto al pecado en nuestras vidas, para agradarte, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos, vivir para tus propósitos, vivir para tus planes eternos. Señor, aquí estamos este día, Padre, pidiéndote, Señor, que nos des cada día esa victoria en esta batalla que estamos librando, Señor. Señor, que cada día, con tu ayuda, con el favor de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, podamos vivir en victoria, Señor. Podamos vivir adorándote, glorificando tu nombre. En cada victoria en nuestra vida tú serás glorificado. En cada victoria, Señor, en nuestra vida cristiana, cada victoria sobre toda trampa, sobre todo deseo que no sea de acuerdo a tu voluntad, en cada obediencia, Señor, en cada servicio, en cada exaltación a ti, Señor, que tu nombre sea glorificado,
Que tu nombre sea exaltado. Señor, queremos vivir en libertad para ti, oh Dios.